toda la información, este flujo que atraviesa diferentes roles, modelos de aprobación, almacenamiento, captura, etc. Es muy importante básicamente porque permite, digamos que en esa organización, por un lado, definir como fuentes de verdad, ¿sí? Los documentos digitales, pues claramente fluyen en sus diferentes versiones, y estoy seguro que ninguno de nosotros podemos estar totalmente seguros en algunos casos si la versión sobre la que estamos trabajando en una política es esa la versión finalmente aprobada o si es la que está en tránsito sobre los entes de gobierno al interior de la institución. Entonces sí ayuda mucho a aterrizar qué son versiones oficiales, versiones de trabajo, ¿cierto? Y en ese sentido permite que esa interpretación de la verdad tenga una semántica más clara. Por otro lado, ayuda mucho en aspectos regulatorios, ¿cierto? Donde el almacenamiento de cierta información de empleados, de estudiantes, documentos, actas de aprobación, digamos, tengan una custodia adecuada en línea con políticas internas o externas, digamos, de algún ente regulador y finalmente permite facilitar o debería facilitar la accesibilidad, ¿cierto? Hoy en día tenemos una organización que está mixta, ¿cierto? Que está en la institución, que está trabajando por fuera, y es muy importante que esa accesibilidad, digamos, permita que el trabajo híbrido no pierda efectividad, sino todo lo contrario, ¿cierto? Que mantenga la fluidez. Esa básicamente, digamos, es mi interpretación de la gestión de contenidos y la importancia organizacional. Muchas gracias. José. Bueno, muy alineado a lo que han planteado. Esta nueva realidad nos ha invitado a entender que la información no puede estar escondida, que no puede estar segmentada, que no puede estar de alguna manera limitada. Y eso nos ha generado un espacio extraordinario y es a permitir que los contenidos consoliden procesos de formación y de información. En eso también es algo bien relevante, tener la capacidad de gestionar esos datos. Las multiplataformas que estamos abordando y que ponen contenidos en diferentes frentes nos exigen tener escenarios de gestión de esos datos, garantizando su calidad y su disponibilidad. Por eso es bien importante y sobre todo entendido para las diferentes poblaciones. Es diferente una información que se publica a través de un escenario web a la que puedes entregar de manera dura en un escenario presencial o a la que puedes despachar a través de un correo. Entonces, es poder entender todo este ecosistema de oportunidades basados en la información, una información veraz y oportuna. Muchas gracias. Por supuesto, si quieren complementar en algún momento, Ernesto, Olga, bienvenido también a sus comentarios. Vamos a una siguiente pregunta, que es ¿por qué una plataforma, como les decía, tipo Homebase, no solamente esa, sino una solución de clase mundial y no un sistema legacy? José, ahora a la inversa. Bueno, yo soy ingeniero y algo que pasa en Sí. estos escenarios es que uno debería ser invisible, como digo yo, en esta práctica de entregar servicios. Poblacionalmente, hay que garantizar que el producto no tenga una excusa. Y ese producto que le entregó a un estudiante o a un participante en un doctorado, pues no puede tener un delay ni puede tener una excusa para no ser entregado de manera efectiva. Y eso se logra solamente con plataformas estructuradas, con proveedores vinculados con uno en una iniciativa no de tener un producto, sino de consolidar una relación a mediano y largo plazo a través de un buen servicio. Yo creo que eso es parte de lo más importante. Una solución de legacy es un retazo, tiene un montón de conectores a veces no controlados, se puede caer en cualquier momento y eso no se permite en un escenario de alta disponibilidad de datos bajo una plataforma de gestión de contenidos. Muy bien. Complementando un poquito la pregunta, o bien buscando complementar tu respuesta, José, la universidad ha desarrollado su práctica a nivel de gestión de contenidos, si bien enfocada al tema de estudiante, también ha tenido un foco importante en torno a la operación, ¿no? A procesos que no necesariamente hacen parte de la transformación digital como hacia afuera, sino una transformación operacional que soporte como el día a día pues, de las áreas de apoyo a la operación de la institución. Por supuesto, estos escenarios de interacción de datos tienen muchos participantes
no solamente los estudiantes, los que han sido estudiantes y están en sus experiencias futuras a pensar en posgrados, en maestrías, en doctorados, los investigadores, la gente del común que acude a unas plataformas de información para obtener algún contenido. O sea, realmente esto es un escenario, si el término lo merece, como de omnicanalidad, pero a nivel de información, porque tú tienes que entregar el contenido para poblaciones que lo merecen, ¿no? Diferente hablarle a un estudiante que está en un pregrado a una persona que se encuentra en un doctorado. Pero el escenario de información es el mismo, ¿no? Hay que entregar buena calidad de información. Gracias, José. Ernesto. Gracias. No, yo creo que José toca un punto muy importante y es el abordaje desde el servicio, ¿cierto? Desde el mismo servicio, que es la razón de ser, ¿no? Por el cual existen las tecnologías de información en las organizaciones, ¿cierto? Para apoyar esa misión para poder dar una atención adecuada a nuestros diferentes grupos de interés, ¿sí? Y en ese sentido, yo creo que es importante tener una plataforma que tenga una capacidad, digamos, de operación, sobre todo de interoperabilidad, ¿cierto? Teniendo claro, digamos, el ecosistema usualmente complejo en el que nos vemos envueltos en las instituciones, ¿cierto? Con muchos sistemas de información, con muchos puntos de entrada, con muchos puntos de integración o de sincronización, con muchos puntos de medición de la eficiencia del proceso, ¿cierto? Con tableros de datos, etcétera. Entonces, yo creo que la interoperabilidad de una plataforma, digamos, de ese nivel es absolutamente clave, ¿cierto? Para luego traducir en parámetros de servicio. Creo que también la escalabilidad, y no solo entendida como la capacidad, digamos, de almacenar más documentos, porque pues eso yo creo que es un problema tecnológico ya resuelto, me refiero más a la escalabilidad si lo queremos ver como en una vertical, ¿cierto? Como en una vertical, y es la capacidad de hacer procesos cada vez más inteligentes, ¿cierto? Digamos que ya almacenar documentos y gestionar versiones y accesos y control, eso se da por hecho, pero la capacidad de poder hacer análisis de metadatos, ¿cierto? La capacidad de poder introducir, digamos, soluciones de machine learning o soluciones que le agreguen inteligencia, digamos, a ese flujo de procesos y datos que al final me permitan interpretar que también lo estoy haciendo, es una escalabilidad, en este caso vertical, que una plataforma de gran impacto o de gran capacidad tecnológica puede soportar. Y lo otro, también lo mencionaba José, es trabajar con proveedores y con fabricantes que tengan, digamos, esta capacidad de soporte, ¿cierto? Que en el momento en que se necesite, bien sea por alguna intervención, crecimiento, condiciones de respaldo, que por supuesto una vez más se traduce en servicios frente a grupos de interés. Muchas gracias, Ernesto. Olga, yo sé que tú hablas también en representación de la plataforma, pero también con la experiencia que vienes de acumular en diferentes instituciones de educación superior. ¿Cuál es la diferencia que tú ves o que has visto, digamos, en esta comparación? Mira, yo veo dos diferencias muy importantes y creo que están muy alineadas con lo que considero le funciona a las universidades que lo hacen muy bien y están muy avanzados en este tema de la gestión de contenidos como parte de su transformación digital. Lo primero que veo es que tienes un soporte hecho por expertos. Y la otra parte es que te da escalabilidad para cualquier cosa que tú quieras hacer en el futuro. Hay una realidad que tenemos y es que no podemos negar que los datos hoy día son un activo muy importante para cualquier organización. Es un activo que no solamente cuidamos mucho, que está transformando los modelos de negocio en educación, sino que también es un activo que todo el tiempo está creciendo, ¿cierto? Entonces, cada día estamos capturando más y más datos que son críticos para el crecimiento y el alcance de las metas dentro de ese modelo de negocio que tienen las universidades. Entonces, a mí me parece que tener un partner, un aliado, un fabricante que sabe hacerlo y que lo ha hecho muchas veces bien con otras organizaciones parecidas a mí, que enfrentan, digamos, los mismos retos y los mismos desafíos que yo estoy enfrentando en este momento, eso para mí es una carta de presentación. Y la segunda razón es que yo creo que estamos en un tiempo en el que esa misma rapidez con la que se dan los cambios en el mundo, que además sabemos se ha acelerado
es un tema ya de ciencia, ¿no? Se ha acelerado el ritmo de transformación después de la pandemia. En ese ambiente que es, digamos, cambiante, difícil, que nos presenta retos cada día, yo creo que es muy importante aprender a no reinventar la rueda. Los sistemas parametrizables, las soluciones que en una sola plataforma te permiten no solamente pensar en la gestión de contenidos o la gestión el repositorio documental, digamos, la digitalización, sino que te pueden acompañar a lo largo de todo tu proceso de desarrollo y de transformación digital, son una manera de hacerlo muy bien, adaptarlo a mis necesidades y tener unas salidas a producción mucho más rápidas, es acelerar de alguna manera el proceso de desarrollo de la transformación digital y de la mano de esto poder responder a la velocidad con la que las universidades hoy tienen que responder para ser competitivas. Muchas gracias. Vamos a la tercera pregunta, que es, ¿cuándo una universidad ha alcanzado la madurez digital de acuerdo con su experiencia? ¿Quieres arranquemos por Ernesto? Claro que sí, María. Bueno, yo conecto, digamos, en principio con lo que mencionaba Olga en su primera y en su segunda intervención acerca de la relación con transformación digital. Estamos como una gran sombrilla, ¿cierto? Ahora, en la madurez digital y curiosamente, en estos días, la gran mayoría de las instituciones nos encontramos haciendo un ejercicio de cálculo de indicador de madurez digital a través de un ejercicio consolidado que estamos haciendo en las instituciones en Colombia, que incluye varios aspectos, ¿cierto? Incluye aspectos como la gestión, como el gobierno, justamente, la innovación y la transformación digital, digamos, dentro de esos programas, ¿cierto? Yo creo que es muy importante, lograr ese aspecto de gobierno, ¿cierto? Yo creo que hay muchas prácticas digitales atomizadas, ¿cierto? Y usualmente desconectadas. Y ese primer ejercicio, ¿cierto?, de gobierno e influencia permite que la institución realmente tenga un camino hacia el cual se dirige, ¿cierto? Hay muchos procesos que tú lo mencionabas ahorita, María Andrea, al principio, la pandemia impulsa, ¿cierto? Sin embargo, también hemos visto que muchos de esos procesos han bajado su apropiación, ¿cierto? Porque no existió o no se dio continuidad a través de un gobierno establecido en esas prácticas de digitalización. Entonces, yo creo que es el aspecto que yo resaltaría más importante para hablar de una universidad que logre esa madurez digital, es efectivamente tener entes de gobierno claramente identificados que estén guiando, ¿cierto?, ese camino hacia la transformación digital como un todo. Creo también que debe tener una cobertura suficientemente importante, ¿sí? Es decir, no puede ser un ejercicio de una sola área, no puede ser un ejercicio guiado únicamente por tecnología, ¿cierto? En el caso de nosotros como instituciones educativas, tiene que hablar, por supuesto, de la academia, de la investigación, de la extensión, de la parte administrativa, ¿cierto? Con diferentes niveles de influencia seguramente, ¿sí? Pero tiene que tener, digamos, esa cobertura. Y al mismo tiempo debe tener capilaridad, es decir, poder llegar hasta procesos específicos, ¿cierto? Y poder hacer trazas de datos sobre procesos específicos, dando claramente prioridad a aquellos que son de mayor relevancia para la institución. Entonces, yo creo que es un concepto que podemos tener con seguridad algunas perspectivas distintas o complementarias, pero que apunta mucho a cómo la universidad se ve a sí misma, ¿cierto?, gobernado yo lo digo por los datos y no las anécdotas, ¿cierto? Las anécdotas son interesantes, digamos, un ejercicio de retrospectiva, pero no son realmente un buen descriptor, digamos, de la digitalización. Me encanta. No, ¿cómo es? Repítelo lo que ya se me olvidó. No los datos y no las anécdotas, qué cosa más bella. Datos y no las Eso, anécdotas. solo datos, sí, exacto, buenísimo. Dependiendo que las anécdotas buenísimo. tienen un valor, Claro. es importante contar las historias, los humanos recordamos mucho las historias, ¿cierto? Pero no son los mejores descriptores cuando uno habla de un indicador de madurez digital. Genial, Ernesto, muchas gracias. José. Bueno, yo me alineo mucho a Ernesto, la verdad, muy claro el mensaje. Yo lo
relacionaría con 4 aspectos. Primero, un modelo de integración bueno, o sea, un modelo de integración de datos poderoso. O sea, no hablar con canales de bajo perfil ni tener proveedores de poco peso para una integración poderosa. Segundo, un despliegue que tenga la virtud de ver todas las plataformas y de entenderlas, de adoptarlas, porque es que a veces dicen, no, esos contenidos solamente para el portátil, y no, hay que mirar el pluricontenido, llegar a todos los escenarios de despliegue que merece la información. El tercero es un proceso de control muy estructurado. O sea, yo entiendo que un modelo de madurez digital debe tenerlo, como lo decía Ernesto hace un rato, modelos de versionamiento controlados, modelos de gestión de esos contenidos de una manera estructurada, tablas de retención suficientemente serias, y dentro de ese panorama, pues esos escenarios también llevarán a algo que es muy importante, es la capacidad de cambio. Hace unos años no nos imaginábamos que el COVID transformara nuestra realidad como lo hizo. Y un poco recogiendo lo de la pregunta anterior, si tengo un partner poderoso que tiene la capacidad de leer las oportunidades y me puede respaldar, pues mi capacidad de cambio a la luz de las situaciones que da el mercado, no solamente por temas imprevistos como el COVID, sino también las nuevas tecnologías, los nuevos participantes que entran en nuestras prácticas de negocio y también la oportunidad de entender que dinámicas como por ejemplo la que hacen los entes de control, lo que pasó con la factura electrónica, lo que ha pasado con esos escenarios de ley que toca cumplir, no se pueden lograr sin una buena estrategia. Y todo alineado a algo que es muy importante, que es las mejores prácticas de negocio. Eso, yo pienso que un modelo de madurez digital tiene que haber leído las oportunidades de las mejores prácticas alineadas a esos 3 aspectos que comenté. Muchas gracias, José. Olguita. Pues mira, muy de la mano de lo que ya se ha mencionado, ¿qué puedo decir? La madurez digital no tiene una sola forma. La madurez digital tiene múltiples formas y yo creo que solo se alcanza cuando los equipos de trabajo y los departamentos de TI entienden que trabajan en pro de los objetivos de negocio de la universidad. Y cuando hablo de objetivos de negocio no estoy hablando solamente de la educación privada, también estoy hablando de la educación superior pública, ¿cierto? Mantenernos competitivos en un ambiente que ha cambiado tanto, especialmente en los últimos, o sea, en los últimos 5 años hemos visto una transformación del ecosistema de competidores de las universidades, ahora con los servicios educativos por suscripción. Vemos que hay un cambio grandísimo, ya no solamente las universidades están compitiendo con otras universidades parecidas a ellas en la región o en el país, sino que están enfrentando unos desafíos que son muy digitales y que nuevos competidores que nacieron en lo digital ya están, digamos, trayendo esas soluciones para los estudiantes o los futuros estudiantes. Entonces, a mí me parece muy interesante ver la madurez digital desde eso, desde cómo yo como universidad o institución educativa puedo responder a los desafíos que me presenta la industria educativa y mantenerme muy alineado con mis principios, con mis valores, ¿cierto? Como un ente educador, pero de la misma manera entender que esta es una gran oportunidad para transformar el modelo de negocio y alcanzar la madurez digital en ese orden de ideas no es solamente llegar a un punto que va de la desmaterialización de documentos a la automatización de procesos hasta llegar a lo que llamamos transformación digital, sino más en ver y esto es de Gartner, esto me encanta, este concepto de Gartner en el que tenemos que ver la transformación digital no como un sustantivo, sino como un adjetivo. Lo digital es un adjetivo, es una manera de ser. No debemos apuntarle como universidades a hacer más cosas de manera digital o automatizar más procesos, sino que estoy convencida que ser maduro digitalmente es ser más digital cada día. Muy chévere, los 3, muchas gracias. Muy interesante la visión compartida en cuanto a la madurez digital. Y me sucede, por ejemplo, que todavía encuentro universidades en las que la palabra negocio les causa estupor, o sea, como que todavía entender esta relación directa entre los objetivos, entre el tema de competitividad,
del tema de cómo ve una organización funcional, que piense en la sostenibilidad, ¿no? Que piense en todos estos temas de crecimiento, de cómo a veces todavía hay situaciones en las que nos encontramos con esto, ¿no? Como con cierto bloqueo en que oigan, nosotros somos una institución académica y de pronto nos cuesta, ¿no? Por supuesto ya cada vez son menos, pero todavía cuesta hablar en términos de negocio. La cuarta pregunta es, ¿cómo impacta a las diferentes generaciones la experiencia digital? Yo creo que este tema, por supuesto, nos daría para hablar solamente, o sea, una hora completa sin falta, pero que sí quisiéramos escuchar desde su experiencia y desde todo este tema oye, ¿cómo hago yo para ofrecer todos los servicios, no solamente a mis docentes que de pronto ni siquiera están familiarizados con ciertas tecnologías, sino también a mis estudiantes y a todas las personas administrativas y todo este tema sumado al COVID y demás? O sea, ¿cómo los ha impactado la experiencia digital en todos estos frentes que puede haber en la academia, con todo el ecosistema? Olguita, si quieres, arranca de nuevo y nos regresamos. Voy a volver a mencionar la palabra desafío. Sí. Porque los desafíos hay que abrazarlos, ¿cierto? Como oportunidades. Entonces, venimos de unos años en los que estábamos muy preocupados por las maneras de aprender de los millennials, ¿cierto? Y muchos acá de pronto tenemos hijos que pertenecen a esta generación fantástica, ¿no? Entonces, son como muy go-getters, digamos, van por todo, ¿cierto? Saben lo que quieren, qué sé yo, y son una generación que nacieron o les llegó el lado digital siendo muy niños, ¿no? Entonces todo lo hacían allí. Pero el reto que yo veo, el desafío más grande que yo veo que tienen las universidades y que está impactando la educación en el mundo es que ya no solo tienes a las millennials, esos ya salieron o están haciendo sus maestrías. Ahora tienes a los Gen Zers. Entonces, mi público principal son esta generación Z, que es una generación que, si bien son nativos digitales, no llegaron como nosotros, ¿no? No son inmigrantes digitales, sino nativos digitales. Pero aparte de eso, es una generación que ve la tecnología como algo que le facilita la vida, no como algo que forma parte de lo que lo divierte o lo hace feliz. Entonces me explico. Si los millennials veían la tecnología como las redes sociales y todo eso, ¿no? Ya, o sea, Instagram y todo lo que pueden usar nuestros hijos en este momento, el Gen Z va un poco más allá y lo que quiere es facilitarse la vida y hacérsela más amable a través de lo digital. Entonces puede que participe en TikTok y que le gusten las redes sociales, pero el Gen Z tiene muy claro que lo digital es una manera de vivir. Entonces, siendo una manera de vivir, yo quiero que todos mis trámites los pueda llevar a cabo a través de mi teléfono, ¿cierto? Entonces, esos canales de interacción con los trámites, con los procesos, son algo que impactan directamente a la universidad, porque sabemos que el estudiante a lo largo de su camino en la institución educativa no solamente quiere tener una muy buena experiencia de aprendizaje, sino que quiere que su experiencia como ser humano sea importante, valga y que él pueda acceder a esos servicios como le gusta o como lo considera más fácil, que es a través de sus dispositivos. Entonces yo creo que esta mirada multidispositivo, multicanal, es un gran desafío que tienen las universidades, no solo para entregar contenidos con los que los estudiantes puedan interactuar, sino dentro de esa meta de ser más digitales, poderle dar solución a trámites que son muy naturales, que van a formar parte de la vida del estudiante, pero de una manera automatizada. Y quiero cerrar con algo. A veces cuando hablamos de automatización e hiperautomatización, pensamos que hay un proceso que ahora lo va a hacer el software, ¿cierto? Entonces, ¿estamos afectando los puestos de trabajo o qué va a pasar con las personas que forman parte de mi institución? En Highland lo vemos diferente. Nosotros creemos que es muy importante el recurso humano. De hecho, somos reconocidos por ese valor que le damos a las personas. Lo que nos parece es que
la transformación digital sí le facilita a las universidades que lo que es repetitivo, esas funciones operativas, esos trámites que son muy repetitivos y en alto volumen, se optimicen, se automaticen y que aceleren el alcance de objetivos de las universidades y que finalmente esto se convierta en una experiencia mucho más valiosa, más agradable para los estudiantes, pero también para mi cliente interno, para mis empleados, para mis profesores, ¿cierto? Entonces, yo creo que la experiencia digital es muy importante y si está afectada. Y, ojo, hay una gran oportunidad no solamente de servir y garantizar una muy buena experiencia para mi cliente interno y mi estudiante, que de pronto es un Gen Zer, sino que ahora con las nuevas tendencias de la educación y lo que llamamos lifelong learning, o el aprendizaje para toda la vida y los microcurrículos, hay una gran oportunidad de negocio también para incluir en nuestros clientes, entre nuestros clientes en las universidades, a personas de todas las generaciones, de todas las edades que necesitan seguirse actualizando, haciendo ese reskilling y upskilling de habilidades que es tan importante para mantenernos también competitivos como profesionales. Entonces yo creo que además de ser cada vez más digitales, tenemos que encontrar maneras creativas de formar al público, ¿cierto? A mis grupos de interés, formarlos en el uso de esas tecnologías y hacer de la tecnología y de lo digital algo cada vez más común. Gracias. José. Bueno, generacionalmente el gran reto de las instituciones educativas es leer todos los panoramas de interacción, desde esos orígenes en los cuales un estudiante puede estar en una zona de orden público y quiere estudiar. Entonces es darle los medios, pero no solamente encontrar que seamos mediáticos, sino cercanos. O sea, yo quiero en ese escenario plantear algo que es bien importante y es que la cercanía institucional surte a partir de una plataforma poderosa que está siempre cercana al estudiante. Esa cercanía debe llevar un escenario absolutamente transparente de disponibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si se quiere conectar desde un celular de alta, de mediana o de baja gama, o si tiene el privilegio de contar con un dispositivo más poderoso, pues que el contenido pueda llegar de una manera efectiva a sus manos. Pero también hay un escenario que me parece supremamente interesante y es que la experiencia de acceder a esa información sea grata. Si yo le pongo problemas o el mensaje no llega en el idioma o en el contexto o en el estilo o en la claridad que ese participante merece, pues sencillamente la va a abandonar, porque en este escenario, algo que ha pasado con las nuevas generaciones, si no lo motiva, no lo toma. Pero también hay que mirar el otro extremo. Esas diferentes generaciones deben llevar también a apalancar el entender el tema de la inclusión. La inclusión en la cual es escenarios como el que la universidad tiene dentro de su mega, es entender que hay que involucrar otros participantes que merecen esa experiencia digital. Esos participantes que mal se llaman discapacitados, a los cuales tenemos que leerlos como son participantes activos de un proceso de conocimiento. Entonces, poder entender que podemos brindar contenidos a personas con discapacidades visuales o discapacidades auditivas o oportunidades diferentes que a veces uno no entiende, pero que generan espacios de inclusión. Yo creo que también el gran reto es entender esas poblaciones, pero no de palabra, sino con actuaciones, que las interacciones digitales los contemplen a ellos. Muy bien, José, muchas gracias. Ernesto. Bueno, no, de mi parte, pues un par de reflexiones, dado que Conquita y José cubrieron bastante bien. En la Universidad EAFIT nosotros tenemos estudiantes desde la Escuela de Idiomas de Niños, que son niños, ¿cierto? De 5 años, de 4 años, hasta nuestro programa de saberes de vida que incluye personas seniors, ¿no? Digamos que están en otra etapa de su vida, con lo cual digamos que solo en ese perfil de estudiantes tenemos un rango suficientemente amplio, ¿cierto? Desde baby boomers, generación X, hasta los Gen Zers que mencionaba Olga ahorita. Y es un reto hoy, Olga y José ya profundizaron, pero particularmente llegarles con el contenido adecuado, ¿cierto? Al mismo tiempo que tenemos sistemas que son estándares, pero que son flexibles,
pero cuyos canales, digamos, de presentación también buscan un poco, digamos, de esa inclusión. Entonces, es un reto bien, bien grande, solo, digamos, establecer, ¿cierto?, efectividad dentro de la entrega de contenidos, particularmente. La experiencia digital pasa también por las expectativas, ¿cierto?, de la persona que está del otro lado, ¿sí? Para una persona una experiencia digital, y esto va a sonar, pues, simple, pero una experiencia digital positiva simplemente puede asociarse a que le llega la información en formato digital, ¿cierto? Y que puede hacerlo y que puede firmar, digamos, un PDF y puede devolverlo. Y eso es suficiente en su apreciación de la experiencia digital. En otros casos podemos requerir, digamos, un canal un poco más sofisticado, ¿cierto? Como son el desarrollo ya de aplicaciones específicas, ¿cierto? Y en un lenguaje, digamos, que permite incluir, digamos, diferentes personas en la sociedad. Entonces yo creo que es muy importante analizar cuál es esa definición de la experiencia digital que desean nuestros interesados y que podemos brindar, ¿cierto? Para que haya, digamos, como unas reglas claras dentro de las posibilidades y dentro de las limitaciones, ¿sí? Y por otro lado, yo creo que la multiplicidad de canales permite también disponerlo en sintonía con las expectativas. Todavía nos encontramos, hay personas que prefieren recibir una llamada, ser guiados por un proceso asistido, que puede que esté diseñado de forma digital, pero prefieren ser acompañados. Entonces, creo que también acá no necesariamente la interpretación de experiencia digital es aquel, yo lo denomino la experiencia Spotify, o sea, no todos necesitan la experiencia Spotify. Algunas personas Sí. necesitan, digamos, diferentes niveles dentro de esa escala en los cuales se sientan cómodos también, ¿cierto? Yo creo que esa es la interpretación que las instituciones estamos llamadas a hacer entre la intersección, digamos, de la parte generacional con lo que somos capaces de brindar en la experiencia digital. Perfecto, muchas gracias a los tres. Bueno, esta quinta pregunta es un poco abierta porque invita un poco a soñar, digamos, que cuál es esa universidad del futuro. Mientras que ustedes nos dan respuesta, yo le voy a pedir a las personas que están participando del webinar nos indiquen o nos escriban por el chat las preguntas que tengan o que quieran hacerle a los panelistas. Por favor, preséntense para que nos digan de dónde vienen y nos dirijan la pregunta a ver si la quieren hacer a alguna persona en particular, nos lo indique también dentro de la pregunta. Entonces, ahora sí, les cedo la palabra a Ernesto, acerca de la Universidad del Futuro. Bueno, no, qué rico un espacio para soñar entre tantas cosas del día a día en tecnología. Sí. ¿Cierto? Estamos usualmente muy atareados también con la operación, pero yo creo que esa es parte del ejercicio, ¿cierto? Y quiero referirme un poco a esa analogía también que hace Gartner sobre el modelo bimodal, ¿cierto? Hay que operar, hay que hacer lo que tenemos que hacer en el día a día, al mismo tiempo que construimos un poco esa versión del futuro. Yo creo que las universidades pues claramente han sufrido, digamos, una disrupción, ¿cierto? No solo por la pandemia, realmente desde antes. Pero fue como un empujonazo final, ¿cierto? A entender cuál va a ser su rol, ¿sí? Y creo que la responsabilidad principal la siguen teniendo con la sociedad, ¿cierto? Digamos que por encima de cualquier otro aspecto, tienen una responsabilidad importante con la sociedad. Es la única organización que forma personas para las organizaciones. Y esa es una responsabilidad inmensa, ¿cierto? Una responsabilidad inmensa que pasa, digamos, por educar no solo en los saberes específicos en los que tenemos las carreras de hoy o las que serán del futuro, llámense carreras de 5 años, de 1 año, microcredenciales, acumulación de competencias. Yo creo que ese modelo en sí mismo seguirá siendo muy flexible, ¿cierto? Y esas rutas de aprendizaje determinarán, digamos, que hayan 10 o 15 versiones de ingeniero de sistemas en el futuro o de lo que hoy llamamos ingeniero de sistemas. Y creo que eso va a pasar y eso está pasando, ¿cierto? Pero debe recordar, digamos, la universidad también sus responsabilidades en las competencias ciudadanas, debe recordar sus responsabilidades en la formación integral, digamos, de esos profesionales o de esos técnicos que finalmente interactuarán con otros humanos y con otras organizaciones.
¿cierto? Me parece que ese es el sustento sobre el cual la universidad debe evolucionar, no descuidando su misión central, ¿cierto? Los aspectos de tecnología seguramente lo rodearán a medida que ellas se hagan, digamos, más asequibles. Temas de datos, yo creo que hoy en día es nuestro principal componente de trabajo, pero también lo seguirá siendo elementos de automatización, elementos de machine learning, elementos de blockchain, siempre y cuando aporten, ¿cierto? Siempre y cuando generen valor dentro de esa experiencia de los grupos de interés. Pero quiero insistir en la estricta responsabilidad que tienen las instituciones educativas y que no tienen otras, ¿cierto? En formar personas para la sociedad. Creo que eso es un aspecto que no pueden abandonar en sus funciones de formación, sus funciones de aprendizaje, sus funciones de investigación, digamos, teniendo claro cuál es ese norte. Qué bonito, Ernesto, muchas gracias. Olga. Este es un tema que lo hemos discutido mucho con María Andrea y con algunas universidades y me apasiona muchísimo. Yo creo que la Universidad del Futuro es una universidad que ha transformado, y voy a volver a hablar del modelo del negocio. Es una universidad que aprovecha las oportunidades que todos estos cambios disruptivos que hemos vivido brindan. Y para poder alcanzar digamos, esas oportunidades o para convertir esos desafíos en oportunidades, yo creo que no solamente es una universidad que es digital, es cada día más digital, sino que manteniendo sus principios y sus valores, puede abrirle un espacio más grande al estudiante, a lo que él quiere, a cómo el estudiante se imagina su futuro laboral. Entonces yo me imagino a la Universidad del Futuro, claro, en términos de las aulas absolutamente transformadas. Yo creo que las experiencias pedagógicas, cuando ya estamos hablando de realidad virtual y mixta, cuando estamos hablando de la ubicuidad de la educación, ¿cierto? Que yo puedo aprender desde cualquier lugar y puedo tener experiencias pedagógicas muy satisfactorias y muy eficientes, muy efectivas para mí, para mi aprendizaje. Creo que aquí los profesores y su creatividad tienen un gran papel. Sin embargo, también creo que la Universidad del Futuro es una universidad que está cada vez más cerca del sueño educativo y pedagógico de John Dewey, que era que los procesos de aprendizaje estuvieran centrados en los estudiantes. Hasta hace unos años, un estudiante que decidía ingresar a un programa en una universidad, sea la que fuere, se tenía que adaptar a la manera, a los contenidos y a los, digamos, a los mecanismos que la universidad tenía para entregar esos contenidos. Hoy en día, cuando la experiencia del estudiante es tan importante dentro de nuestros planes de desarrollo y nuestros objetivos, yo creo que hay una gran oportunidad de que la universidad ponga al estudiante como individuo, no como como una persona que forma parte del programa, sino como individuo lo ponga en el centro y que alcancemos ese sueño de los currículos adaptativos, de lo que se llama la nanoeducación o los nanocurrículos, y que el estudiante finalmente sea el que decida qué forma y qué contenidos va a incluir en ese rompecabezas que va a ser su pregrado o su posgrado o su decisión de ingresar en un sistema que le va a enseñar cosas nuevas toda la vida. Porque si hoy estamos preocupados por seguir estudiando, por ser aprendices de por vida, por ese lifelong learning, yo no me imagino lo que le espera a los chicos más jóvenes que están ahorita ingresando al sistema de educación superior. Entonces yo creo que esa universidad debe tener todos esos componentes y esas cualidades, y la forma más efectiva y más rápida de hacerlo, más controlada, que te va a dar trazabilidad además en todo el proceso, seguridad en el manejo de la información, del contenido, es lo digital, ¿cierto? Es el camino digital. Y quiero mencionar algo porque me llamó la atención el comentario que hizo antes José de Jesús, que a mí me parece súper importante. Yo también creo que dentro de lo digital debe ser que las universidades incluyan cada vez más en su manera de ser, ¿cierto? En sus cualidades,
el ser más débil. ¿Y eso qué es? Ser más diversos o más abiertos a la diversidad, ser más equitativos y ser más inclusivos. Ese es el mundo y son los retos que nos están presentando estas nuevas generaciones y que el mundo nos está poniendo al frente como una gran oportunidad de crecer, pero también de sacar a los estudiantes al mundo laboral con unas verdaderas posibilidades de ingresar a la economía digital, que ya está aquí y está en todas partes. Creo Muchas gracias, Olguita. Siempre es un gusto escucharte y que hagas parte de este nuevo equipo. José, ahora sí, antes de que pasemos a las preguntas. Bueno, Por es favor. una pregunta extraordinariamente, una pregunta extraordinaria. Creo que es la más difícil de todas las que planteé para esta oportunidad. Pero creo que la cercanía es el primer escenario. La universidad tiene que ser cercana a sus poblaciones. Segunda, y tomando un poco lo que comenta Olga, es que el estudiante se sienta protagonista del proceso, no el cliente del proceso. Eso es bien importante. La otra es apalancar todo con procesos de innovación. O sea, ya estamos entendiendo que hablar del metaverso no está por allá, ya está en el ahora. Entonces, el proceso de innovación tiene que ser muy constante y pensar en la sostenibilidad y en el emprendimiento. La sostenibilidad ambiental es un carácter que ahorita tenemos que entender, no como una práctica académica, sino como una práctica personal. Y el emprendimiento, porque de nada sirve que te formes en una universidad para que no tengas la capacidad de consolidar el ser protagonista de la economía del país. Entonces, creo que esos son los escenarios en los cuales la universidad del futuro tiene que centrarse. Muchísimas gracias, José. Espérate que no, casi no puedo entrar al chat. Perdón. No he podido tampoco. Un segundo. ¿Me ayudas, Jairo? Porque no puedo. Hay un par de preguntas en el Q&A. Sí, ayúdame. De Johnny Sandoval, de la universidad. Ok. ¿Cuáles fueron los desafíos más importantes que se han tenido en sus procesos de transformación digital y cómo pudieron sortearlos? Y la otra pregunta es, ¿podrían identificar el rol del departamento de TI en la transformación digital? ¿Quién de nuestros participantes quisiera responder esta Se pregunta? levantó la mano primero y luego yo. Breve, Dale. pero sustancioso. Lo primero es que el rol del departamento de TI debe ser transversal. No debe quedarse en el nicho de estar apoyando solamente un área de la institución, la académica o solamente, no, tiene que ser transversal. A todos darles los recursos y los escenarios para que den conjuntamente con tecnología las oportunidades de innovación que la universidad merece, la institución merece. Y la otra pregunta, el desafío más importante es ser creíble con acciones concretas. No contar historias, sino dar soluciones. Eso es lo más importante. Ernesto. Listo. Por mi lado, nosotros desde la Universidad de EAFIT definimos la transformación digital como en 4 aspectos, ¿cierto? Uno es la cultura y las competencias digitales de los empleados principalmente. 2, la habilitación tecnológica. 3, el gobierno y la analítica de datos. Y 4, el desarrollo de nuevos negocios, ¿cierto? Un poco de la mano con lo que Olga reforzaba ahorita. Y esos pilares realmente están ubicados intencionalmente de forma transversal, digamos, en la institución. Y el rol de TI es apoyar justamente el desarrollo de cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, en las competencias digitales, aunque este es un objetivo principalmente del área de desarrollo de empleados, ¿cierto? Y eso es bueno porque desde allá, digamos que se influencia. Claramente nosotros somos unos socios allí para apoyarlos. La parte de habilitación tecnológica tiene mucho, casi todo que ver con el área de TI. La parte de gobierno y analítica de datos lo hace un área de desarrollo institucional y de estrategia. Y la parte de nuevos negocios las hacen las áreas de negocio, ¿cierto?
Entonces, nuestro rol allí es permitir que la institución, a través de ese camino de habilitación, nuevo negocio, desarrollo de los empleados, estemos, ¿cierto?, articulados desde las herramientas de las soluciones, desde la arquitectura, desde la ciberseguridad, ¿sí? Para que digamos, para que se desarrollen efectivamente esos objetivos. Pero son objetivos desde las áreas, y eso nos parece que es importante. TI es clave, pero digamos que el despliegue finalmente de la transformación sentimos que se da desde las áreas de negocios, desde las escuelas, desde el desarrollo estudiantil, y nosotros jugamos un papel, digamos, de soporte muy fuerte. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ya ahora sí vamos a cerrar. Sí, por favor, ayúdenme con la respuesta a la encuesta de cierre del webinar. Esto, por supuesto, es para saber qué podemos mejorar y qué temas les gustaría también seguir abordando. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Creo que ha sido absolutamente enriquecedora sus respuestas desde una perspectiva muy estratégica, muy humana, que me encanta ver cómo la tecnología sigue con este componente humano como tan cercano. Y excelente equipo. Muchísimas gracias a todos. Por favor, no dejen de diligenciar la encuesta. Les enviaremos la grabación y las memorias de este evento. Muchas Un gran gracias. abrazo a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias a mis todos. compañeros. También. Gracias, que estén muy bien.